Muy buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo es que están en esta hermosa iglesia hoy en este día? Vamos a darle un fuerte aplauso, porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 personas en su nombre, Él está presente. Y por eso, así, porque es el único que lo merece, un fuerte aplauso para el Señor de señores, Maestro de maestro, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a nuestra vida, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que si estamos contigo, todo estará también a favor de nosotros. Te damos las gracias. Hoy en este día vamos a tener una hermosa enseñanza, predicación, que se llama resistir al enemigo. Desde el momento que tú dices resistir al enemigo, o sea, es especialmente para ti. El mensaje hoy de esta tarde es hablándote a ti y te está diciendo que resistas al enemigo. Entonces quiere decir que sin saberlo tenemos un enemigo en común. Alguien que está esperando la oportunidad, alguien que está esperando el momento para derribarnos. Y si tenemos un enemigo, quiere decir que tú y yo pues estamos en una batalla, porque solamente de esa manera podríamos decir que tenemos un contrario, que tenemos un adversario. Y cuando hay una lucha, una pelea, ahora sí entre 2 personas o entre 2 partidos, siempre el uno y el otro quieren derribar. Hermano, en este mundo, en este tiempo, el cristiano, tú que eres el cristiano y yo, tenemos a ese enemigo en común. Y ese enemigo, ¿cómo se llama? Conocido como el Satanás. El que les roba los sueños. El que está como león rugiente para esperar a ver en qué momento comerse a su presa, esperando en el momento preciso para derribarte. Pero sabes, él nada más grita, porque nosotros tenemos aún alguien más grande con nosotros, que es Jesús, que es quien lo venció, quien es quien lo derrotó, y por él somos más que vencedores en su nombre. Y quiero que nos vayamos a ver el libro de Santiago 4:7. Ahí nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Qué quiere decir? Para empezar necesitamos saber qué es resistencia. ¿Alguna vez te ha tocado, no sé, en la escuela? Todos somos puros hombres y mujeres jóvenes, en donde sabemos lo que son las competencias de carrera de resistencia. Son carreras que se usan de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, según a ver quién es el campeón para llegar. Y más sin en cambio, muchos no llegan al final. Pero el que resiste, el que se ha entrenado para resistir, el que se ha entrenado es el que tiene la posibilidad más grande para llegar a ese punto. Resistencia es como cuando también tú vas al gimnasio, empiezas a entrenar tus músculos y entre más los entrenas, con el tiempo empiezas a ganar más peso, con el tiempo resistes más el peso y haces más veces el ejercicio. Tus mazos se fortalecen. Eso es crear resistencia a tus músculos, a tu cuerpo. Pero aquí no se está hablando de resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Está hablando de tu área espiritual, que resistas, y el adversario dice que es un orgulloso, que a causa del orgullo fue derribado del cielo, fue arrojado a la tierra.
Dice también que es el padre de la mentira. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que es mentiroso por naturaleza. También dice que es un tramposo. Estamos hablando de Satanás, que es su naturaleza. Es un tramposo, un engañador, es un acusador, el que te hace sentir culpable cuando alguna de las veces te equivocas. Y sabes, no trabaja solo. Tiene sus, pues ahora sí, sus ayudantes. Y de esa parte es la que nosotros debemos resistir, estar al pendiente, que sabemos que en nosotros, primeramente, el área principal, fundamental, el área donde a él le gusta trabajar es la mente. La mente, porque una mente desocupada es una mente terrible. Y es la oportunidad donde el enemigo entra por medio de un pensamiento. Si tú ya empiezas a estudiar mucho la Biblia, si ya tienes muchos años estudiando la Biblia, muchas de las veces, si no estás al pendiente, empiezas a sentir, empiezas a oír una voz que te dice: hey, es que eres el gran maestro, es que tú las sabes todas, es que tú estás superior por todas las cosas. Inconscientemente y sin darte cuenta te empieza a entrar el orgullo, te empieza a entrar la vanidad y te empieza a entrar el que yo soy el más grande en la iglesia. ¿Y sabes? Todo ese tipo de cosas son las que vienen de Satanás, porque también él un día dice que era tan bello, tan grande, tan hermoso, y dijo: me sentaré en el trono de Dios. Mas no se daba cuenta que él había sido creado por Dios. Pero tanto fue su soberbia, tanto fue su enojo, de que siempre tenía que estar dependiendo de Dios, que quiso ocupar un lugar que no le corresponde. Y eso, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar bien al pendiente, sabiendo que Satanás obra en nuestra mente. Probablemente tú estás ocupando un puesto, estás ocupando algo en la iglesia y de repente alguien más empieza a sobresalir, empieza a ocupar, y lo primero que Satanás te dirá en tu mente, te va a decir: es que ya no eres tan bueno. Es que mira, te das cuenta cómo te están desplazando. Pero eso no es justo, eso no es posible, eso. Y poco a poco el enemigo se empieza a adueñar de tu mente, se empieza a adueñar de tu corazón, y sin darte cuenta te empieza a alejar de Dios, formando un corazón de piedra, formando ideas equívocas, formando situaciones que en realidad en el programa de Dios y en los líderes de tu iglesia no existe. Pero es aquel que empieza a meterte, que empieza a hablarte en tu mente. Y el propósito es para desconectarte, para apartarte, para sacarte del rol, del puesto, de lo que tú estás haciendo con amor al servicio de Dios. También se dice que es el padre de la mentira. ¿Y dónde nos pudimos dar cuenta que es experto en esa situación? En el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán: de todo árbol del fruto comerás, excepto de este, no lo comerás. Satanás sabía cuáles eran las instrucciones. Y yo te lo aseguro que por mucho tiempo estuvo estudiando a Eva. Por mucho tiempo la estuvo persiguiendo, hasta que un día la agarró y la engañó, diciendo: con que eso dice Dios. Y mira, experto, porque dice verdades, pero las distorsiona
para llegar a la mentira. Y fue de esa manera que gracias a esa situación fueron destituidos del jardín, fueron destituidos de ese lugar que Dios los plantó para que los gobernaran. Y a causa de las mentiras del enemigo fueron echados fuera por desobedientes. Ahora quiero que tú lo traigas a tu mente, a tu corazón, al día de hoy, en esta tarde. ¿Qué es lo que a lo mejor hasta el día de hoy te está poniendo en la cabeza? ¿Qué te está diciendo? ¿Con que te dicen que eres bueno para predicar? ¿Será cierto? ¿Estarás listo? ¿Con que dicen que ve y predicar el evangelio a todo rincón del mundo? ¿Será verdad? Pero acuérdate que también es el acusador. El acusador y te dice, ¿te acuerdas? No estás listo. Porque ¿te acuerdas lo que hiciste aquel día? ¿Te acuerdas? No eres digno de hacer las cosas. Espérate, espérate. Pero él lo único que quiere es sacarte del camino. Quiero decirte, hermano, que tú y yo por naturaleza somos pecadores. Pero una cosa es pecar a propósito y otra cosa es pecar inconscientemente. Hermano, por eso Dios nos dice, nuevas son sus misericordias todos los días, cada mañana. Porque Él sabe cuál es nuestra naturaleza. Y el enemigo lo que quiere es sacarte. Lo que quiere es que estés sentado. Que quiere es que te sientas culpable. Quiere que tengas remordimiento por si alguna vez te equivocaste. Quiere que sientas en tu corazón que tú no eres digno de llamarte hijo de Dios. Y desgraciadamente, hermanos, hay hermanos en las iglesias o hay hermanos que tienen grandes talentos, mucho más grandes de los que yo conozco, y a causa de la culpa, a causa de la decepción, ellos no ejercen los talentos, ellos no ejercen porque se sienten culpables, porque se sienten dignos, porque les falta ese granito de fe. Y lo primero también que el enemigo va a hacer en tu mente y en tu corazón es hacerte sentir, es hacerte creer que tú no puedes o que tú no necesitas venir a la iglesia. Y te va a hablar y te va a poner en tu mente y te va a decir, ya ves, aquellos, mira, se la pasan día y noche en la iglesia. ¿Tú para qué vas? Tú no necesitas ir a la iglesia. Tú sabes que Dios está en todas partes. Ahora te pregunto, ¿es verdad lo que está diciendo? Está diciendo verdades. Que Dios está en todas partes. Pero escrito está, dice la palabra, no dejarse de congregar como muchos tienen de costumbre. Por eso es bueno venir a la iglesia, por eso es bueno aprender de la palabra, para que cuando una vez lleguen los dardos del enemigo en tu mente, tú te levantes y tú le respondas con la palabra de Dios y le digas, escrito está que la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen de costumbre. Hoy, hermanos, está la nueva era. Hoy, hermanos, está la nueva moda donde dice la gente, es que yo soy muy buena persona. Es que yo hago las cosas muy bien. Es que yo no le causo o le hago daño a ninguno. Es que yo sí estoy conectado con Dios. Pero no se hacen presentes en las iglesias, hermano. No se hacen presentes. Muchos no oran. Muchos no buscan de mañana la presencia de Dios.
Y se nos olvida que somos como carbones. Carbones que necesitan estar junto al fuego para poderse prender, para poderse contagiar de la presencia de Dios. El fuego del Espíritu Santo, que en unidad, que en familia, hace que tú y yo nos amemos más, porque nos conocemos más, porque compartimos más y juntos venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero muchos han sido ya lavados, han sido ya tomados, dardados por el enemigo, que les dicen no necesitas ir a la iglesia, y desgraciadamente usan a ejemplos como aquellos que dicen, ¿ya viste a aquel? Se la vive día y noche en la iglesia y mira cuáles son los resultados. Mas no se dan cuenta que cuando un carbón lo apartas del fuego, poco a poco ese carbón se está apagando, hasta que llega el momento que queda sin fuego. Y de la misma manera, si tú te apartas de la iglesia, si tú te apartas de tu congregación, llegará el momento que también te quedarás sin sabor, te quedarás sin fuego, te quedarás sin esa herramienta, sin esa arma que todo hijo de Dios necesita tener, que es el aprender, el conocer de la palabra de Dios. Y de esa manera es que tu fe seguirá aumentando, seguirá creciendo, porque la fe viene del oír de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos fe. Por eso es que nosotros empezamos a creer, porque empezamos a conocer la naturaleza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y tenemos grandes ejemplos. Tenemos ahí uno que es bien conocido y a lo mejor ya es repetirlo nuevamente. Cuando Jesús se bautiza y se fue 40 días y 40 noches al desierto. En el momento en el que Jesús, nuestro Señor, tenía hambre, fue tentado, fue tocado. Es lo mismo que tú y yo nos pasará. Es lo mismo que tú y yo vamos a ser tocados, tentados. Y la pregunta y la respuesta es, primeramente, es saber cuál es tu necesidad. ¿Cuál es la área de tu vida que hasta el día de hoy necesita atención? ¿Cuál es el área de tu vida que hasta el día de hoy probablemente la hemos descuidado? Porque de esa manera el enemigo va a llegar. El enemigo va a llegar a tocarte según tu necesidad. Porque todos los seres humanos tenemos necesidades. Y las tenemos no porque Dios no se haga de cargo de ellas, sino porque todo tiene un proceso. O porque muchas de las cosas dependen de nosotros. Por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos dinero, pero la Biblia dice que no coma el que no trabaje. Pero si tú tienes trabajo, por lo tanto, vas a tener para comer. Vas a tener dinero, vas a tener para pagar tus gastos. Ahora, si tus gastos exceden a lo que tú ganas, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de Dios o es de nosotros? Sí, desgraciadamente, hermanos, porque hasta para eso necesitamos ser sabios. Y no es que Dios nos haya olvidado, no es que Dios nos diga, ay, es que no me gusta y le prefiero dar la preferencia a Él. Tenemos un libre albedrío en el cual nosotros debemos ejercerlo. Y por eso yo admiro a un gran personaje en la Biblia que le preguntaron, pide lo que quieras y lo tendrás. Él pudo haber escogido dinero, poder. Pero ¿sabes qué es lo que pidió? Sabiduría. Porque la sabiduría
es la llave para todas las cosas. Cuando tú tienes sabiduría, no ofendes a Dios. Y si no ofendes a Dios, siempre estarás con Él y Él contigo. Si tú sabes cuál es el resultado de estar con Dios, tú lo buscarás todos los días. Y fíjate, mira, y para que veas que no te estoy mintiendo, fíjate qué es lo que dice en el 9, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos nosotros buscarlo. Necesitamos ir a decirle todas las mañanas, Señor, yo quiero estar contigo. Necesitamos todos los días decirle, Señor, aquí estoy y quiero darte las gracias por la oportunidad de que hoy amanecí. Pero es la manera en la que si tú estás cerca de Dios, tienes la cobertura, tienes la armadura de Dios. Y de esa manera empiezas a ejercer la fe. De esa manera empiezas a tener y ver las cosas con otros lentes. Debemos identificar, hermanos, hoy en esta tarde. Debemos estar listos. Debemos estar prevenidos. Porque desde el momento que tú te convertiste en un hijo de Dios, te están cuidando. Te están vigilando. Están esperando en qué manera van a atacarte para que tú pierdas la fe, para que tú te decepciones de Dios, para que tú te alejes de la presencia de Dios. Porque hay algo bien importante en este versículo. Mira, dice, y te lo voy a volver a leer, dice, someteos pues a Dios. Es el requisito principal. Que tú estés sometido a Dios. ¿Qué significa la palabra someterse? Estar bajo autoridad de alguien más. Que ya no es tu voluntad. Que ya no eres tú, sino alguien está sobre de ti. Y ese es Dios. Ese no va a ser el diácono. Ese no va a ser alguien, sino es Dios el que va a estar sobre de ti. Es el único que nunca te decepcionará. A lo mejor yo muchas veces voy a venir aquí y te diga algo y por problemas de mi trabajo, mis problemas particulares, individuales, se me olvida que yo te dije algo a ti. Y vas a decir, ¿ya viste al pastor Jorge? Me lo prometió y cada vez que me ve ni tan siquiera me dice nada. Pero ¿sabes por qué? Porque el hombre es así, pero Dios es diferente. Dios, si te promete algo, lo cumple. Dios, por eso es importante de que nosotros lo busquemos de día y de noche. Y de esa manera nosotros vamos a tener el poder, nosotros vamos a tener la potestad en el nombre de Jesús de ahuyentarlo. Porque dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. No está diciendo resistirlo y huirá porque Dios lo va a echar fuera. Dice resistir porque tú estás sometido a Dios y Él te ha delegado la autoridad y echarlo fuera. ¿Y de qué manera va a llegar? Las tentaciones. Quiero contarte una historia de un gran hombre. Cuenta la historia que ese hombre era un alcohólico, un drogadicto. Vivía perdido, vivía abandonado. Creía que nadie lo amaba, que nadie lo quería. Cayó en las drogas. Se hundió en el alcohol. Perdió a su familia. Y aún se cayó más bajo. Hablaba con los espíritus.
Ya estaba loco, escondido en las noches tras el sofá, escondido porque esperaba, decía que lo iban a matar. Sufría el delirio de persecución y un día se cansó. Un día dijo, ya no quiero más. Dicen que Jesús sana, dicen que Jesús libera. Voy a ver si es cierto. Total, si se hizo, se hizo, y si no, no pierdo nada porque ya lo perdí todo. Y un día se acercó a Jesús y fue a buscar a una iglesia y dijo, Señor, ni te conozco, ni sé si existes, no sé si eres real, pero muchos me han hablado de ti, y hoy en esta noche vengo a decirte que ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Me rindo ante ti y te doy permiso a que entres en mi corazón, que tú seas mi Señor. A partir de esa oración, algo pasó, algo sucedió, porque su interior, como que algo se hubiese restaurado. Ese odio, esa soledad que había sentido, ya no la sentía tanto como antes de que llegara. Pero eso no lo fue todo, mi hermano. Porque las tentaciones del alcohol siempre le llegaban todos los días. Cuando iba a un 7-Eleven, cuando iba a una tienda y veía las cervezas bien frías, él quería tomarlas, pero algo dentro de él le daba la fuerza, y también él decía, Señor, dame fuerza, dame autoridad, Padre, yo no quiero regresar para atrás. Y esas tentaciones seguían llegando todos los días. Y él iba constantemente a la iglesia, aprendía de la palabra y escuchó un versículo que decía, Jeremías 33:3, que decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Cosas como esas fue aprendiendo. Y cada vez también aprendía de las que dice que tú me libró del lazo del cazador y de las pestes destructivas. Que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Todas esas palabras ya las estaba aprendiendo. Y cuando llegaban las tentaciones y le empezaron a decir que era la espada de la palabra y que él solo le daba autoridad, cuando llegaba la tentación, él se levantaba, él caía en rodillas y decía, en el nombre de Jesús, espíritu de alcoholismo, no tienes permiso, yo renuncio a ti, te echo fuera, fuera. Y poco a poco su vida fue cambiando, su vida fue transformándose, al grado que él fue libre. Pero fue necesario de resistir la tentación. Fue necesario de decir, no quiero más. Es necesario. Fue necesario en creer que no estaba solo. Es necesario y fue necesario que él sabía que no estaba peleando la batalla, recordando las promesas que decía, y yo te devolveré todo lo que te comió la langosta. Y como testigo te digo que todas y cada una de las promesas que fueron dadas para ese hombre se han cumplido. Ese hombre se renovó, ese hombre se restauró, y él hoy en este día es el pastor de la iglesia Nueva Generación en Cristo. Y gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Era necesario decir no. Era necesario creer. Era necesario agarrarte de la mano de Dios. Era necesario. Y hoy en día digo, bendito Dios. Y hasta si tú quieres podría decirle bendito alcoholismo, porque gracias a eso conocí al Señor.
gracias a eso, mi vida es otra. El pasado no podré cambiarlo, pero sí, mi presente, yo decido cómo vivirlo, agarrado de la mano de Dios, caminando día a día en lucha, en mi fe, creyendo que Dios va caminando adelante de mí. Y te puedo decir hoy en este día que no hay nada con que pagarle a Dios lo que hizo en mi vida. No hay nada, y en agradecimiento y amor, por eso le sirvo. Y en agradecimiento y amor, porque sé que es real, por eso estoy aquí. Quiero que empieces a creer de que si tú estás aquí, era porque era necesario que tú escucharas esta palabra de aliento, este mensaje de motivación y de esperanza. Porque no nada más yo, sino fueron muchos y serán muchos más los que cuando buscan de corazón y aceptan que tienen una situación, un problema, que solamente Dios puede transformarlo y puede cambiarlo, es cuando Dios empieza a obrar en tu vida. Pero para eso necesitas darle el permiso. Para eso necesitas reconocer cuál es la parte de tu cuerpo que te duele. Necesitas entregarla hoy a Dios. Necesitas reconocer lo que sin Dios no somos y no vamos a ninguna parte. Necesitamos saber que como seres humanos las luchas, las tentaciones, los ataques espirituales llegarán constantemente a nuestras vidas. Pero también necesitamos saber y creer que no estamos solos, que tenemos el poder en el nombre de Jesús, que tenemos un Padre eterno celestial que no duerme ni sueña, que está al pendiente de nuestras situaciones. Y así como el pueblo de Israel le dio el maná todos los días, de la misma manera Él nos dará todas y cada una de las provisiones para nosotros. Porque es un Dios de amor, porque es un Dios de misericordia, es un Dios que si te promete algo, te lo cumple. Pero es necesario someterte a Dios. Es necesario someterte a Dios. Y aunque las vacas no tengan becerros, y cualquier cosa que falte en los graneros, aún y con todo eso, necesitamos seguir agarrados de la mano de Dios. Porque si estamos con Dios, nadie estará en contra de nosotros. Amén. Abre tu corazón hoy en esta tarde y dile: Señor, hoy me rindo ante ti, mi Padre. Aquí estoy. Equípame, recíbeme. Quiero ser ese incienso agradable ante tu presencia, Señor. Perdona mis pecados por cuantas veces te he ofendido. Creo en tus promesas. Creo que tu Hijo fue a la cruz y que he sido comprado con sangre. Hoy, Señor, una vez más, reafirmo, me consagro ante ti, Señor. Me pongo en tus manos. Me pongo bajo tu protección, Señor. Y que de hoy en adelante tú camines adelante de mí. Haz de mí esa vasija de barro que tú quieres que yo sea. Esa vasija de barro limpia, útil para llevar la palabra, el agua de tu palabra a todo el rincón del mundo, mi Señor. Aquí estoy en esta tarde, creyendo en ti, diciéndote: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre.
sobre todo Dios. Gracias, Señor. Amén.